décimo semestre nos va a presentar la fisiología cardiopulmonar feto-neonatal. Cualquier duda o algo, pueden levantar la mano o al final resolvemos todas sus dudas. Listo, bueno, muy buenas noches para todos. Gracias, Juanita, por la presentación. Bueno, como decía Juanita, bueno, mi nombre es María Fernanda Velasco Becerra, yo soy estudiante de décimo semestre y el día de hoy pues les traigo un tema que considero realmente es muy importante, tengamos todos claro, como es la fisiología cardiopulmonar feto-neonatal. Entonces, pues no siendo más, voy a empezar. Cualquier cosa, pues me pueden interrumpir. Yo no creo que no puedo ver si alzan la mano o algo así, entonces me interrumpen, no pasa nada. Ahí me escuchan bien todos, ¿correcto? Sí, se escucha. Listo, Sí, mil Mafe. gracias. Listo, mil gracias. Bueno, para entender entonces la fisiología cardiopulmonar feto-neonatal, tenemos que como hacernos una imagen en nuestra mente de la magnitud, aunque veamos que, digamos, que no lo tomemos como tan en serio, de la magnitud del cambio que pasa, ¿sí? Entender que es una adaptación que tiene que hacer este bebé, ¿cierto? De cambiar de su hogar, de su vida intrauterina, por el que estaba 9 meses, ¿cierto? Como quien dice, nadando en ese líquido amniótico, todo cómodo, donde no tenía que hacer ningún gasto energético, todo se lo va a la mamita por la placenta, etcétera, a tener que salir, digamos, por el canal parto, pues si es o si es por cesárea, por vía alta, y tener que depender de sí solo, ¿sí? Entonces, es totalmente un cambio grandísimo, no solamente fisiológico, sino anatómico, que el niño tiene que hacer para poder adaptar sus mecanismos y su vida en general a un entorno extrauterino. ¿Listo? Entonces, entender, digamos, esta magnitud de lo que pasa, que podamos, que a veces no, digamos, no lo vemos y no lo tomamos en serio, pero pasan en segundos, en minutos, es importante como saberlo y, digamos, permitir que pase. ¿Listo? Entonces, como ya teniendo como esta parte, la pregunta acá es, bueno, entonces, ¿qué tenemos que saber como para comprender esta parte? ¿Sí? Como para entender, bueno, qué es realmente lo que pasa, cómo es que el niño hace, como para pasar de estar en su vida intrauterina, feliz de la vida, sin tener que usar sus pulmoncitos para respirar, ¿cierto? Y pasar ahora a un medio extrauterino donde tiene que aprender a respirar, donde tiene que hacer sus mecanismos por sí solo y no depender de la mamá. Entonces, digamos que traté de dividirlo en dos ramas, digamos que principales, para que sea fácil, para que, digamos que todos podamos comprender mejor. Entonces tenemos las características de la circulación fetal, las dividí en unas características anatómicas propias y unas características fisiológicas. Ahora, esto mismo, digamos que estas dos características es lo que, o estas dos condiciones, perdón, es lo que hace especial y sobre todo única la fisiología fetal y la, digamos, esa circulación propia del niño, ¿sí? Porque solamente está, o normalmente, ¿cierto? Porque están sus excepciones como las cardiopatías, etcétera, o los síndromes con los cuales niños pueden nacer, pero digamos normalmente solo debería estar a nivel fetal, cuando el niño está en sus 9 meses a nivel intrauterino. Entonces, ¿cómo entender qué es lo que pasa cuando nace? ¿Sí? ¿Cómo cambia todo? Entonces, quiero arrancar como recordando, ¿cierto? Acá. Entonces quiero arrancar como recordando la circulación fetal, ¿sí? Como todo lo que es normal, siempre como todo para entender qué es lo que pasa. Entonces la circulación fetal, recordemos que el niño a nivel intrauterino, el intercambio gaseoso lo hace gracias a la placenta, ¿cierto? La placenta es ese órgano que se forma junto con el bebé a la par para permitir ese intercambio gaseoso, ¿cierto? Y poder, gracias a esa vena umbilical, que es la que ven acá, que se ve rojita, porque es la que tiene sangre llena, rica en oxígeno, y es la que va a llevar, por decirlo así, al bebé. Y como ven acá, esta de acá es la aorta abdominal y pues acá se divide en las arterias ilíacas internas donde va a salir acá las arterias umbilicales y se va a devolver esa sangre, como ven acá en este dibujito, por eso me gustó mucho, la sangre mezclada o la sangre más desoxigenada. Si nosotros recordamos, pues esto es totalmente contrario a lo que pasa en los adultos, ¿cierto? O en general a un niño grande, normalmente, ¿no? Las venas, digamos, en nosotros nos llevan la parte de los em,
nutrientes o metabolitos de desecho para su eliminación o CO2, ¿correcto? Y las arterias es lo que lleva todo lo rico, lleno de oxígeno, de los nutrientes que nos van a alimentar, etcétera. En el feto, digámoslo así, en la circulación es al contrario. Y eso también es entender acá que pues el pulmón, digamos, para hacer digamos, mencionar esto importante, el pulmón en la vida fetal no es un órgano, digamos, de intercambio gaseoso, como sí debe ser apenas nace. Es un órgano que tiene otras funciones totalmente diferentes, ¿correcto? Pero que también son muy importantes y explican como la fisiología de ellos. ¿Listo? Pero entonces acá quería tener como en cuenta este pedacito, que las venas en la circulación fetal llevan los nutrientes, por eso la sangre es rica en oxígeno y viene de la placenta, ¿correcto? Que acá donde hace el intercambio gaseoso junto con la madre y las arterias devuelven los desechos metabólicos hacia la placenta. ¿Listo? Es como para recordar esto. Ahora, como yo les explicaba acá, dividí como para entender esto, esos cambios de adaptación en una parte anatómica y fisiológica. Entonces, primero, ¿cuáles son esos cambios anatómicos? ¿Qué es lo que pasa a nivel fetal? Entonces, vamos a entender que en la vida fetal hay unas comunicaciones fetales que es normal que estén y que tienen un propósito. ¿Listo? Entonces, tenemos unas tres principales, pero hay otros, digamos, otras cosas que también están en la vida fetal y son importantes mencionarlas. Entonces, ¿cuál es la primera comunicación fetal que vamos a tener? Se llama el ductus venoso. Entonces, el ductus venoso también se conoce como de pronto lo han escuchado mencionar, como el conducto venoso arancio. Recibe, digamos, el nombre de Arancio por el honor a un anatomista italiano que se llama Arantius, quien lo escribió en el siglo XVI. ¿Listo? Sencillamente, para que entendamos, el ductus venoso, que acá lo estoy señalando, es como una derivación que se hace a partir de la vena umbilical que viene de la placenta, que va a desviar esa circulación que venía rica en oxígeno por la vena umbilical y la va a llevar a la vena cava inferior. Por eso puse acá. Su función es derivar la sangre oxigenada de la vena umbilical de la placenta a la vena cava inferior sin pasar por la circulación hepática. Entonces se dice que aproximadamente un 50% de ese flujo sanguíneo rico en oxígeno que viene de la vena umbilical se va a desviar por ese conductus venoso, que es lo que ven acá. El otro 50% pues va a entrar al hígado, ¿cierto? La circulación portal, como ya pues conocemos normalmente. Pero entonces entender que la primera comunicación que es a propósito, que se hace en la vida fetal, se llama el ductus venoso, para poder evadir que no pase totalmente esa sangre rica en oxígeno al hígado, sino que también se pueda ir al corazón, porque vamos a entender que para el bebé en la vía fetal es prioridad y sus órganos vitales van a ser entre ellos el corazón, es súper importante, por eso va a tener un montón de mecanismos para que esa sangre rica de oxígeno, prioridad, llegue al corazón. Entonces, esa primera comunicación es esta y por eso se la señalo acá. Tras el nacimiento, ¿qué va a pasar con ese ductus venoso? Se va a cerrar y se va a convertir sencillamente en un ligamento venoso. ¿Listo? Entonces, ya entendiendo esa primera comunicación que está en la vía fetal, ¿no? Y que se debe cerrar cuando nace, tenemos otra importante que se llama el foramen oval. Entonces, el foramen oval también se conoce como el agujero botal, también lo pueden escuchar mencionar, que también recibe este nombre en honor a un médico y anatomista francés llamado Leonardo Boccaccio. ¿Listo? Sencillamente para que entiendan, el foramen oval es una apertura en el tabique intraauricular del corazón fetal, que lo que hace es que permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha hasta la aurícula izquierda. Esto hace que evita el paso, ¿cierto? Teniendo la anatomía normal por el ventrículo derecho y así que pase por el tronco de la arteria pulmonar. Entonces, si nosotros recordamos digamos, el paso de sangre por el corazón, las cuatro cámaras cardíacas, normalmente, entonces tenemos, llega la sangre de la aurícula derecha por medio de la vena cava superior y vena cava inferior. Normalmente luego pasa cuando, digamos, en la vida adulta o en los niños, luego pasa el ventrículo derecho, luego pasa por el tronco de la arteria pulmonar, va a sus arterias pulmonares, se devuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, luego al ventrículo izquierdo y finalmente se va a la aorta. ¿Qué pasa en los niños? Entonces, llega primero, entonces ya vimos que se desvió la sangre por el ductus venoso, llegó a la vena cava inferior, listo. Llegó luego a la aurícula derecha. En esa aurícula derecha se va a encontrar que hay una comunicación, que es esta de acá que les estoy señalando, que se llama el foramen oval, que sencillamente es una apertura que hay en ese tabique interauricular y también tiene un propósito. Entonces acá sale también importante mencionar algo llamado la válvula de Eustaquio.
Esta válvula Eustaquio es una estructura fetal que se ubica en la aurícula derecha del corazón. Para que lo entiendan, es un pliegue endocárdico que dirige el flujo sanguíneo de la vena cava inferior hacia el foramen oval. Eso lo que hace es facilitar el paso de sangre oxigenada desde la placenta, ¿sí? Directamente hacia la aurícula izquierda. Entonces, por eso hay algo que nos mencionan mucho y es que la precarga de la aurícula izquierda en la vida fetal depende directamente de la placenta. Y eso también lo explica por este mecanismo. Gracias a que hay una válvula de Eustaquio, que es este que está acá, que impulsa y hace que sea más fácil el paso de sangre rica oxigenada que apenas trae esa vena cava inferior, la lleve directamente a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pase al ventrículo izquierdo y luego pase por la aorta. ¿Y para qué yo necesito desviarme y no pasar por el pulmón? Por lo que les decía, el pulmón en la vía fetal no hace intercambio gaseoso, entonces no es un órgano vital para el feto. ¿Sí? Entonces no se va a desgastar enviando un montón de flujo sanguíneo pulmonar, ¿cierto? Primero, porque no lo necesita, ¿cierto? Necesito priorizar otros órganos en la fetal. Y segundo, porque hay una vasoconstricción ya de por sí allá que me impide llevar ese flujo sanguíneo. Entonces, por eso son estos mecanismos como de desvío que hace ese feto para poder priorizar los órganos importantes. Entonces, entendiendo esto, si ya llegó esa sangre rica oxigenada y llegó al ventrículo izquierdo, entonces va a la aorta. Entonces, por eso les puse esta imagen acá para mencionar que la aorta, las primeras ramas de la aorta, son las arterias coronarias. Entonces, si yo tengo una sangre rica oxigenada, ¿cierto? Que ya hizo ese desvío y se pasó directamente para que llegue al ventrículo izquierdo, va a llegar principalmente, va a pasar principalmente por las arterias coronarias, entendiendo esto, y va a priorizar el miocardio, porque las arterias coronarias se meten en el miocardio, ¿cierto? En este caso, pues del bebé, del corazón fetal, para que toda la sangre rica oxigenada que acaba de traer la vena umbilical, que viene de la placenta, sí, se priorice y que llegue ese oxígeno al corazón, porque el corazón sí es importantísimo en la vida fetal, entonces el mismo feto trata de priorizarlo por eso. ¿Qué pasa después o qué comunicación sigue después de la aorta? Decidimos acá, luego está el tronco brachiocefálico, ¿cierto? Que, bueno, tiene su arteria subclavia derecha, su arteria carótida común, su arteria común izquierda y su arteria subclavia izquierda. Como para resumir, igual, esto es como la mitad superior del cuerpo. Por eso, porque digamos que el otro órgano importantísimo y vital en la vida fetal es el cerebro. Recordemos que cada minuto, cada segundo se están produciendo un montón de neuronas, ¿cierto? Que van a determinar esa vida fetal, ese neurodesarrollo de ese bebé que va a crecer. Entonces también necesito priorizar ese cerebro. Entonces por eso es que el siguiente recorrido de sangre rica oxigenada va hacia arriba, va hacia el cerebro. ¿Listo? Bueno, digamos que después bueno, otra cosa importante es que existe algo llamado el foramen oval permeable. ¿Sí? Esto ocurre aproximadamente el 25% de la población. ¿Por qué? Por ejemplo, hay síndromes, por ejemplo, el síndrome de Cartagener, que tiene esta malformación, que tiene esa comunicación permeable, por ejemplo, otras cardiopatías, ¿correcto? Que persisten en a través del tiempo. Vamos a ver más adelante que este foramen oval, ¿cierto? Como tal, no se va a cerrar cuando nace el bebé, sino que se va a sobreponer. ¿Sí? Y eso se explica por mecanismos fisiológicos porque aumenta como tal la resistencia sistémica, lo que hace que como que golpee la aurícula izquierda con la aurícula derecha y se trate de hacer un cierre fisiológico, digámoslo así, para que ya no pase esto, sino que pase directamente a su circulación normal. ¿Listo? Entonces, como para mencionar esa parte. La tercera comunicación fetal, que es importante, digamos, es el ductus arterioso. Entonces, el ductus arterioso, sencillamente, vamos a tener que es una comunicación que se da en el 99% de los casos entre la arteria pulmonar derecha, como vemos acá, y lo que va a ser la aorta. Entonces, su función es permitir esa comunicación entre esas dos estructuras, es decir, a la circulación sistémica. Entonces, más o menos, para que entiendan, es como en esta parte de acá, donde termina digamos que la salida de la arteria subclavia y empieza la aorta descendente. Aquí, digamos, esa porción de acá se conoce como el istmo aórtico, así se conoce. Y sencillamente esto tiene, por supuesto, otra explicación. Entonces, otra vez el feto nos demuestra que para él el pulmón no es un órgano importante ni vital. Entonces, en vez de ese tronco de la arteria pulmonar, pasar sangre al pulmón, que no necesito fundamentalmente, sino para otros órganos, la desvía con intención a la aorta para poder priorizar otros órganos. ¿Listo? Miren acá cómo hace como esa mezcla de sangre, porque obviamente acá ya va a haber más sangre más desoxigenada que como la que está acá. Entonces, por eso trato de enviar lo que pueda de sangre oxigenada a esos demás órganos que sí son vitales. Y acá vemos como un corazón de un bebé, pues sí, un niño, donde vemos esa persistencia de ese ductus, de ese ductus. Entonces, acá quiero como mencionar dos cosas importantes. La primera
Cuando el niño nace, em, hay algo llamado el cierre del ductos arterioso fisiológico y anatómico. ¿Listo? El cierre fisiológico, para que se hagan una idea, depende de, digamos, la altura en la que estamos. Esto, para que se cierre, es porque cuando pasa flujo sanguíneo arterial, hace que se vasoconstriñe las células epiteliales que están aquí y por eso se cierra. ¿Listo? Y también necesito cerrarlo porque ya no necesito hacer esto. Ya el pulmón después lo necesito para hacer intercambio gaseoso, entonces ya necesito cerrar esa comunicación. Entonces, digamos que el cierre fisiológico, digamos en un niño, por ejemplo, que vive cerca al nivel del mar, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, Cartagena, Barranquilla, se va a cerrar más rápido, por ejemplo, a un niño que esté en Bogotá, que se puede cerrar al tercer día. Por eso es que nosotros hacemos tamizajes para cardiopatías, que es ver la diferencia de saturaciones entre el brazo derecho y la pierna izquierda del bebé, que pues digamos, no debe ser mayor al 3%, porque ya debe haber cerrado este mecanismo al tercer día, usualmente, digamos, hablando acá de Bogotá. Y otra cosa importante para mencionar es que por eso mismo nosotros no le damos AINES a las mujeres embarazadas. Resulta que las prostaglandinas son las que permiten que esté permeable este tutus arterioso. Si nosotros le damos a una mamá, digamos, AINES, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son los AINES? Pues digamos que bloquean las prostaglandinas y ese efecto también va a ser sistémico a nivel del feto. Entonces, si, digamos, el feto hace caso a este mecanismo porque recibió la mamá AINES, se va a cerrar in útero, o sea, dentro del útero, este mecanismo. Entonces, ¿cómo se sentirá ese bebé donde le cerraron ese mecanismo compensador que tenía para priorizar otros órganos? ¿Cierto? Entonces, por eso la importancia y recordar por qué las mamás no le damos AINES en el embarazo. Listo, entonces acá tenía esta imagen como para recordar lo que llevamos. Entonces miren acá, la placenta, ¿cierto? Lleven acá la vena umbilical, se desvía por este caminito que es el ductus venoso y va a llegar a la vena acá inferior. Llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha miren cómo pasa directamente con la línea rojita, esa sangre rica oxigenada por gracias al foramen oval y ese impulso que facilita el paso por la válvula Eustaquio, llega entonces a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y luego pues se va por la aorta y luego acá esta comunicación, ¿cierto? Que va del tronco de la arteria pulmonar, como es la parte del pulmón, la parte derecha tiene más resistencia, va a ser más fácil que pase ese flujo sanguíneo a la aorta. Acá se mezcla la sangre en el istmo y pues continúa. Y acá, en las arterias umbilicales, se tienen la sangre mezclada, menos oxigenada, pues la devuelve la placenta para volver a hacer el intercambio y volver a repetir esto. Entonces, por supuesto que en la vía fetal, no lo he mencionado, se utiliza el ventrículo derecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo tengo mi vena cava superior, ¿cierto? Aquí en la sangre de toda la parte superior del cuerpo del bebé, va a llegar por gravedad, ¿cierto? Hacia el ventrículo derecho y va a pasar esa sangre por el tronco de la arteria pulmonar y los pulmones. Pero sí sé que es aproximadamente un 4 a 5% del gasto cardíaco. O sea, no es mucho e incluso se desvía. Entonces, como para no olvidar que obviamente va a llegar sangre a ese ventrículo derecho, ¿cierto? Pero pues no es mucho y trata todo el corazón del bebé como priorizar lo que realmente él necesita que tenga oxígeno. ¿Listo? Ahora vamos a entender qué es lo que pasa cuando yo corto el cordón umbilical. ¿Cómo es que el bebé hace para cerrar esas comunicaciones? ¿Por qué lo hace? Bueno, y entender esto. Entonces, ya entendemos la parte anatómica, ahora entendamos la parte fisiológica, ¿sí? ¿Cómo es esa adaptación cardiopulmonar a nivel fisiológico del bebé? Entonces, sencillamente hay que saber que nosotros pasan dos cosas. En la vía fetal tenemos una alta presión de resistencia vascular en el lecho pulmonar y una baja presión de resistencia en el lecho vascular placentario sistémico. Entonces, no suena, bueno, puede sonar un poco complicado, pero realmente es fácil de entender. Entonces, digamos, entendamos lo normal. Ahorita nosotros, digamos, como personas que no estamos en, por supuesto, una edad fetal, dependemos de nosotros mismos, como es normalmente nuestra fisiología. Nuestra fisiología se entiende que tenemos una baja resistencia pulmonar nosotros ahorita y tenemos una alta resistencia sistémica. ¿Para qué nosotros necesitamos una baja resistencia pulmonar? Para que el flujo pulmonar pueda llegar, el flujo sanguíneo, a los pulmones, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos respirar, necesitamos hacer intercambio gaseoso, ¿cierto? Y la parte sistémica está más elevada para poder impulsar con ese gasto cardíaco, ¿cierto? Que impulsa ese volumen de eyección de ese ventrículo izquierdo a todos los órganos. En el bebé es al contrario, ¿listo? En el feto es al contrario, en el feto. ¿Qué pasa en el feto? Entonces tenemos, por una parte, yo lo divido así como el lado derecho, ¿sí? Entonces, en el feto tienen una resistencia en el lecho pulmonar muy aumentada, ¿listo?
y tienen, digamos, una razón de ser y tienen una resistencia placentaria vascular sistémica disminuida. Entonces, ¿por qué el feto tiene una resistencia pulmonar aumentada? Primero, porque el feto hace algo llamado una vasoconstricción fisiológica de las arteriolas pulmonares fetales. ¿Listo? ¿Con qué razón? Decirle al cuerpo en general, venga, no me traiga flujo sanguíneo, digamos, pulmonar, no necesito sangre, no soy un órgano ahorita que necesita respirar, más adelante sí, entonces no me mande sangre. Entonces, por eso las arteriolas se vasoconstriñen para quien dice desvíe el flujo, no me mande mucho, por eso apenas le manda un 4 a 5%, para que priorice como tal los otros órganos, como decía. Y el hecho de que tenga una mayor resistencia hace también que pues acá sea más fácil pasar entonces y desviarse por este caminito del ductus, porque acá hay mayor resistencia en la vía fetal que en la parte placentaria o la parte sistémica. Entonces, la placenta tiene menos resistencia por eso, y por eso es fácil entonces que se desvíe por esas comunicaciones, digamos, ese flujo sanguíneo, porque necesito priorizar otras cosas. Entonces, ¿qué pasa entonces, digamos, uniendo estos dos conceptos? Como decía, el pulmón, para que les quede claro, tiene otra función en la vía fetal, ¿sí? Y el gasto cardíaco que yo alcanzo a enviar a ese pulmoncito, porque siempre alcanzo a enviar así sea un poquito, ¿cierto? El 4 o 5%, no va a ser una función de intercambio gaseoso, ¿sí? Porque el bebé no está respirando, no está haciendo ese CO2, oxígeno, etcétera, no. Entonces, ese poco gasto cardíaco que yo envío, ese bajo flujo sanguíneo pulmonar, tiene una función que es para nutrición y crecimiento del pulmón, solamente para eso, no es una función de intercambio gaseoso. Por eso le envío poco y por eso el feto tiene todas esas comunicaciones para tratar de desviar ese flujo sanguíneo pulmonar. ¿Listo? Por eso acá hacía una pregunta y es lo que les decía, la precarga de esa aurícula izquierda en la vida fetal depende netamente de la placenta, porque si recordábamos, llegaba acá a la vena umbilical, aurícula derecha y pasaba por el foramen oral directamente a la aurícula izquierda. ¿Qué pasa cuando, digamos, ahorita nosotros o cuando el bebé nace? Esa precarga de la aurícula izquierda ya no debería depender de la placenta porque yo la pinzo, ¿correcto? Entonces, debería depender, como sabemos hoy en día, y que es lo normal, fisiológico, pues de las venas pulmonares, ¿no? Que llegan directamente saliendo de los pulmones y llegan a la aurícula izquierda y luego pasan al ventrículo izquierdo. Pero en la vía fetal depende de la placenta. ¿Listo? Ahora, ya hablamos del corazón, sí, pero entonces, ¿qué pasa con los pulmones? Sí, porque la adaptación es cardiopulmonar. Pues resulta que los pulmones también tienen ciertas características. La primera es que ellos hacen una vasoconstricción, como yo les decía. Y eso tiene una razón de ser. No me envíen tanto flujo sanguíneo pulmonar. No lo necesito. Úsenlo en otros órganos vitales, ¿cierto? Entonces, por eso se vasoconstriñen. Y sumado a eso, no solamente tienen vasoconstricción de las arterias pulmonares, sino además tienen un líquido alveolar pulmonar que tiene dos funciones, que es secretado por el epitelio pulmonar fetal, ¿listo? Tiene dos funciones. La primera es generar primero que ese alveolo se distienda, mantener ese alveolo distendido. Y la segunda, generar un crecimiento del pulmón. ¿Listo? Esa es la función de que se secrete dentro de los alveolos ese líquido alveolar pulmonar. Están llenos, imagínense, están llenos de líquido en la vía fetal. Entonces, ¿cómo va a ser el niño para sacar todo ese líquido y poder luego cambiarlo por oxígeno, ¿no? Entonces, para ir como preguntándonos eso. ¿Qué pasa si tengo un niño o un feto que no secrete mucho líquido alveolar pulmonar? Pues va a tener hipoplasia pulmonar, porque es que la función de este líquido es que pueda crecer ese pulmón, ¿cierto? Y además distender esos alveolos, ¿listo? Para que no se me colapsen, porque yo necesito que no se me colapsen ni dentro del útero ni afuera, que es lo más importante. Entonces los va preparando para que, hey, deben de estar así de distendidos, ¿listo? Entonces, uno no puede hablar de pulmón fetal sin mencionar esto. ¿Listo? El surfactante pulmonar sencillamente es una sustancia compuesta principalmente por lípidos y proteínas, ¿sí? Producido por las células epiteliales alveolares tipo 2. Digamos que el compuesto en su mayoría, que es por fosfolípidos, especialmente por el dipalmitoilfosfatilcolina, y otras proteínas específicas, pues este surfactante pulmonar tiene una función importante en los pulmones del feto. Primero, es reducir la tensión superficial dentro de los alveolos. Esto evita que colapsen al final de la expiración y faciliten su expansión durante la inspiración. Entonces, para que comprendan lo que les estoy diciendo, imagínense ustedes soplar un globo al inicio. Entonces, al soplar un globo al inicio, uno tiene que hacer mucho esfuerzo, ¿cierto? Para abrir ese globo.
¿Qué pasa qué pasa a medida que yo voy soplando más el globo? Ya se hace más fácil de soplar, ¿cierto? Porque ya está más distendido. Ahora imagínense la importancia de ese surfactante. Ese surfactante lo que me hace es disminuir esa tensión para cuando el bebé tenga que usar esos alveolos, ¿cierto? Ya cuando crezca, cuando nazca, pues se le sea menos difícil que se le colapsen y él pueda abrirlos más fácil, ¿cierto? Entonces, por eso es importante como para recordar que es importante en el pulmón fetal que también se produce esta sustancia, ¿listo? Más o menos en el feto alrededor de la semana 24 a 28, pero tienen una producción suficiente para la respiración extrauterina alrededor de la semana 34 a 36. ¿Listo? Entonces, como para recordar, entonces miren acá esta imagen. El claro ejemplo es como el mosquito que se para como en el agua. Las moléculas que están más cerca a la superficie tienen más fuerza de cohesión que las que están más alejadas, que están como un poco más dispersas. ¿Listo? Ahora, pero entonces ya hablamos como de las características propias, fisiológicas y anatómicas que tienen, digamos, este feto antes de nacer que se está preparando, ¿no? Y cambia toda su fisiología y uno dice, bueno, pero si todo es al contrario, ¿cómo hace para que al final, pues todo como que se vuelva a la normalidad? Entonces el feto se prepara desde mucho antes, ¿listo? Pero es importante entender esto. Primero, resulta que el bebé tiene que hacer algo llamado aclaramiento del líquido pulmonar. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo hace esto? ¿Cómo hace para sacar ese líquido que está lleno en su alveolo, porque están llenos de líquido? Porque además está dentro de un líquido amniótico, ¿no? Pues nadando ahí en la barriguita de la mamá, para al final sacarlo, ¿cierto? Y respirar. Entonces, primero tenemos que más o menos entre las semanas 35 a 36, el bebé, el feto, comienza a prepararse. Entonces comienza a posicionarse, pone su cabecita abajo como en posición y comienza a producir unas hormonas que son las hormonas del estrés, como el cortisol, comienza a producir hormona de crecimiento y adrenalina. Y esto es súper fundamental tenerlo en cuenta porque resulta que gracias a que él hace como tal esta producción de hormonas, es lo que va a permitir que en su alveolo, ¿cierto? Si recordamos, el pulmón de él en la vía fetal es un pulmón secretor. ¿Y por qué secretor? Miren esta imagen acá. Tenemos unos canales, sí, ¿cierto? Que están en el alveolo, que sacan cloro al interior de la luz del alveolo. Al yo sacar cloro, ¿dónde va el cloro? Como en también va el agua. Entonces, pues produzco por eso líquido alveolar pulmonar, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el bebé, más o menos alrededor de estas semanas, comienza a producir estas hormonas de acá? Pues resulta que cambia esos canales de cloro, los cierra, ya no lo necesito, y comienza a producir unos canales de sodio y acuaporinas. Esos canales de sodio se llaman los canales de NAC, que son los canales de sodio epiteliales. Sencillamente lo que va a hacer esos canales es absorber el sodio que se encuentra en el espacio alveolar al intersticio. Entonces, igual, donde va el sodio, arrastra agua. Entonces, miren que desde incluso antes el feto comienza a prepararse, porque dice, yo pues necesito usar esos pulmones, no son para estar con líquido toda la vida, tengo que hacer una función de respirar, entonces necesito sacar desde ya este líquido alveolar pulmonar para cuando nazca, pues sea más fácil llenarlo de líquido, no esté ocupado. Entonces, por eso comienza a producir estos canales ENAC que ven acá y esas acuaporinas para poder absorber. Ahora se convierte en un órgano de absorción gracias a esos canales, ¿cierto? Para poder comenzar a sacar poco a poco ese líquido alveolar pulmonar. ¿Listo? Entonces, no solamente el bebé como comienza a hacer estos mecanismos, sino que también es fundamental entender el trabajo del parto y por qué también influye en la adaptación cardiopulmonar. Resulta que la tercera, digamos, cosa importante que pasa son el trabajo del parto, las contracciones. Cada vez que hay una contracción, pues digamos que se contraen esas arterias espirales que van a penetrar a nivel del útero, ¿cierto? Y lo que pasa es que el niño, pues uno está en una situación de estrés. Entonces, imagínense, produce más cortisol, más adrenalina, ¿cierto? Porque lo van a desacomodar, ¿no? Pues está ahí cómodo, ahora lo van a desacomodar, entonces se estresa más y el hecho de que se estrese más hace más esto, produzco más canales de NAC, ¿cierto? Absorbo más el líquido alveolar pulmonar. Segundo, cada vez que hay una contracción, entonces como el niño ya está posicionado, pues en la mayoría de los casos, ¿no? Hace una presión transtorácica. Entonces es como cuando, imagínense ustedes como por ejemplo alguien se ahoga, ¿cierto? Tiene sus pulmones llenos de líquido y uno comienza a hacerle reanimación, comienza como a botar líquido. Pues es como un ejemplo como muy extremo, pero imagínense algo así que uno ahí les está como exprimiendo, como tratando de apretar y aumentar esa presión transtorácica de los pulmones fetales para que el niño como que dice comience también a expulsar ese líquido.
¿listo? Y además de eso, el hecho de que el niño pase, ese bebé, por es un canal de parto, que sabemos que por supuesto no es nada, la mayoría de veces es muy angosto, pues aumenta más esa presión transtorácica, esa presión transalveolar, elimina más líquido alveolar, ¿cierto? El niño. Y por eso que nuestro producto final, que lo que queremos idealmente es que cuando el niño, incluso cuando el niño saca la cabecita acá, uno desde ya puede ir viendo cómo viene ese bebé. El bebé ya me abrió la boquita, ya está llorando, bueno, lo que sea. Y cuando yo lo ponga, digamos, en la barriguita de su mamá, pues el niño pueda ver esta imagen. Un bebé en el cual ya me está llorando, por eso uno lo estimula, sobre todo a nivel del tronco, uno lo estimula porque nos interesa que llore. ¿Para qué? Primero, para que el niño aumente la presión alveolar de oxígeno. Al llorar, él inspira de manera muy fuerte y se le ve mucho el movimiento a nivel, digamos, del tórax del bebé. Al inspirar, aumenta la presión alveolar de oxígeno. Y eso hace que comience poco a poco a llenarse este espacio en vez de agua, pues de aire como idealmente lo va a usar toda su vida, ¿cierto? Y no solamente está haciendo eso, sino que también está construyendo lo que tendrá toda su vida, lo que tenemos nosotros, porque también fuimos pues fetos y bebés alguna vez en nuestra vida, la capacidad residual funcional. Que para que ustedes recuerden, esta capacidad residual funcional es muy importante porque es la que mantiene que nuestro alveolo no se colapse. Es como, digámoslo así, ese volumen al final que queda la expiración para que nuestros alveolos no se colapse y imagínense de nuevo, no sea difícil volver a abrir, a soplar ese globito, ese alveolo y que pueda volver a inspirar. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante este momento. Entonces, se establece así una capacidad residual funcional, reclutando el alveolo y además aumenta esa presión alveolar de oxígeno, caen esas resistencias vasculares pulmonares. ¿Qué pasa, por ejemplo, si explicándoles todo esto, si tengo, por ejemplo, un bebé, sobre todo en las cesáreas, una cesárea programada, digamos en un caso particular que no haya indicación de cesárea, pero la mamá, pues, digamos, quiso hacer cesárea por ciertas razones, pues el bebito, o en este caso, no pudo hacer esos procesos, digamos, de adaptación. Él no pudo primero estresarse, porque pues no le avisaron, él solamente salió ya, no tuvo la mamá un trabajo de parto, no sintió contracciones, entonces el bebé, en este caso el feto, no pudo prepararse con antelación. Son esos niños que nacen con algo llamado taquipnea transitoria del recién nacido, que para que ustedes entiendan, es un trastorno respiratorio leve y temporal que ocurre en algunos recién nacidos poco después del parto, sobre todo en cesáreas, que se caracteriza porque el niño tiene una dificultad para respirar debido a que aún tiene retención de líquido en los pulmones. Entonces nosotros esa presión alveolar de oxígeno que él no pudo hacer porque no pudo inspirar bien apenas nació, tenemos que hacérsela con otros métodos de ventilación como el CPAP, que es como inyectar una presión alveolar de oxígeno a la fuerza para poder cambiarle ese líquido alveolar pulmonar por oxígeno. Ese líquido residual que queda, por ejemplo, acá en estos casos, se va a absorber por los vasos linfáticos que están alrededor. ¿Listo? Ahora, este es el momento clave. Cuando el niño nace, saca su cabecita, ¿cierto? El ginecólogo lo pone digamos, en este caso, en el pecho de la mamá. Y nosotros, digamos, las personas que vamos a hacer la adaptación o los pediatras que están ahí pendientes, por supuesto, de ese bebé, vemos a este bebé, ¿no? Por ejemplo, en este caso es un niño que se ve vigoroso, que tiene, al parecer, como una buena adaptación, ¿cierto? Que va a ser una adaptación espontánea. Tiene flexión de las 4 extremidades, se ve que está llorando, se ve rosadito, ¿correcto? Entonces, este es el momento clave porque acá, o sea, vemos esta escena, pero verdaderamente está pasando esa adaptación cardiopulmonar feto-neonatal, porque en ese momento en que el niño tiene que respirar por él mismo, ya no va a depender de una placenta que le hacía todo el trabajo de intercambio gaseoso, etcétera, tiene que cerrar comunicaciones, ¿correcto? Tiene que cambiar resistencias, lo que hablaba que la resistencia en los fetos cuando estaba en la vía intrauterina era más del lado derecho que el lado izquierdo, pues ahora tiene que voltear todo, porque en la vía, cuando él nace a nivel extrauterino, pues es al contrario, ¿no? Y tiene que pasar de un pulmón que era de intercambio gaseoso, pues a un pulmón ahora, un pulmón que era, perdón, de secretor de líquido alveolar, a un pulmón que ahora va a ser su función, que es un intercambio gaseoso. Entonces, esto lo que vemos así, pero realmente a nivel como interno, como por allá, ¿qué es lo que está pasando? Entonces resulta que al pasar flujo, teníamos entonces un pulmón, si recuerdan, que tenía con las arterias pulmonares con vasoconstricción. Entonces, estas arterias pulmonares con vasoconstricción, cuando le empieza a llegar flujo sanguíneo pulmonar, porque ahora se cierran las comunicaciones,
En este momento, de manera fisiológica, tratan de cerrarse todas esas comunicaciones a nivel del corazoncito. Entonces ya tiene que llegar mayor gasto cardíaco y mayor flujo sanguíneo pulmonar al corazón. Al pasar entonces flujo sanguíneo pulmonar, el endotelio, por decirlo así, pulmonar, antes que no era perfundido, al tener contacto con el oxígeno, va a liberar óxido nítrico. Y el óxido nítrico se considera como un vasodilatador muy potente. Entonces, claro, antes estaba con vasoconstricción, ahora con ese óxido nítrico que se liberó, porque tengo contacto con oxígeno, se va a vasodilatar para sí mismo permitir que, hey, ya necesito flujo sanguíneo pulmonar, mándeme corazón, flujo sanguíneo, porque necesito hacer ahora sí de verdad funcionar esta vaina. Tengo que funcionar ese pulmón, que me manden el oxígeno, hacer el intercambio gaseoso, porque nos van a pinzar la placenta y ya no hay quien haga el trabajo que antes hacíamos. Entonces, para que yo pase eso, necesito entonces, primero que el niño me respire para aumentar esa presión arterial alveolar de oxígeno, ¿cierto? Y también con eso, cuando pasa esto, se disminuyen las resistencias, porque yo ahora tengo unas arterias no vasoconstriñidas, sino vasodilatadas, gracias a que me está llegando más flujo sanguíneo pulmonar y que estoy teniendo oxígeno en mi pulmón. Y adicionalmente a eso, pues como ya tengo, digamos, flujo sanguíneo pulmonar, pues obviamente voy a tener un retorno venoso por las venas pulmonares que van a llegar directamente a la aurícula izquierda. Por eso es que ya cuando, digamos que en la vía extrauterina, ese feto que antes usaba la precarga de la aurícula izquierda, que dependía de la placenta, ahora que tiene que depender de las venas pulmonares directamente. Entonces el retorno venoso izquierdo va a llegar con todo ahora sí, porque ahora sí tiene de dónde llegarle sangre a la aurícula izquierda, ya no le llega a la placenta, y luego pasa a su ventrículo izquierdo y a su aorta, y pues comienza a hacer todo el proceso del gasto cardíaco, el volumen de inyección y todo esto. Entonces, ahora por eso digo que la precarga de la aurícula izquierda, ¿de quién es que depende? Pues de las venas pulmonares que ahora sí tienen con qué llegar. Entonces, por eso quiero hacer mucho énfasis en esta imagen que ven acá. Cuando, cuando nosotros, digamos, ponemos a este bebé ya en el pecho de la mamá, vemos un cordón umbilical así, ¿cierto? En ese cordón umbilical es, primero, como decía, están pasando todos esos mecanismos fisiológicos en el bebé, ¿cierto? Y segundo, no solamente eso, sino que también, imagínense así, hay como una autotransfusión que está haciendo el bebé de la placenta hacia él, porque sigue acá hay, digámoslo así, sangre, que es propia del bebé. Entonces, no solamente se está como autotransfundiendo hemoglobina y otras propiedades, sino también hierro, por ejemplo, le va a funcionar en su neurodesarrollo en general y otras miles digámoslo así, de beneficios que tiene, digámoslo así, esperar un momento antes de pinzar este cordón umbilical. ¿Por qué debemos de esperar? Primero, porque el bebé, para que haga todo esto que mencioné, cerrar comunicaciones, cambiar resistencias, tener un pulmón que antes estaba lleno de líquido a que tenga un pulmón lleno de aire y que pueda hacer intercambio gaseoso, pues los bebés, como me dijo una vez un doctor, un pediatra, los bebés no son un tiempo, los bebés no son un minuto, los bebés no son 2 minutos, los bebés no son 5 minutos. Los bebés es lo que usted vea en su paciente. Este es su paciente, usted tiene el deber de proteger y permitirle que él haga esa adaptación. Pueden que haya bebés que hagan esa adaptación súper rápida. Listo, la hizo en 1 minuto. Como hay otros que se demoran un poco. Si tengo yo un bebé que no tengo que hacer este pinzamiento, sí, que será un pinzamiento precoz, por ejemplo, en el caso de una placenta previa o una brucia de placenta, que yo sé que no, tengo que pinzar este cordón umbilical lo antes posible, o una enfermedad hemolítica perinatal. Si yo sé que es un bebé que tiene una adaptación espontánea por lo que veo, ¿cierto? Y no tiene ninguna otra complicación, ¿cierto? Pues esperemos a qué, miremos el bebé ya está rosadito, el bebé ya lloró, el bebé, cómo está el cordón umbilical, ya dejó de, digamos, de pulsar esa arteria umbilical o las venas, digamos, umbilicales, que es esta azulita que ven acá, dejó de ingurgitar. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería el riesgo, digamos, en este caso, si yo pinzara este cordón umbilical ahora? Primero, dejaría a este niño con una hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Y eso que ese niño venía sano. Porque no le permití que hiciera esta adaptación cuando realmente sí lo podía, sí, porque no tenía ninguna indicación de hacer un pinzamiento precoz, sino habitual. Entonces no permití que cambiara la resistencia, se quedó con las resistencias pulmonares elevadas. Entonces el niño, pues, quedó con hipertensión pulmonar, ¿cierto? Que ya es otro capítulo aparte de la pediatría y extenso digamos, de abordar, o también puedo permitir, sigamos, hago este pensamiento rápido y no permitir que el niño llorara, que aumentara su presión arterial alveolar de oxígeno, ¿cierto? Que hiciera este proceso, pues puede quedar también con una taquimia transitoria. Bueno, y entre miles de ejemplos, puede quedar con anemia, puede quedar con deficiencia de hierro, como les decía,
Y bueno, otros beneficios inmensos que no se alcanzan a imaginar por no permitir que hiciera esta adaptación, ¿sí? Entonces no lo veamos como un tiempo, no miremos el reloj como, sí, sí, doctor, porque el ginecólogo siempre nos pregunta, listo, doctor, cuando usted me diga, ¿cierto? Ellos son muy respetuosos con eso, la mayoría. Entonces uno debe decidir, no mira el reloj como me decía un doctor, sino mire al paciente, mire al niño. Obsérvelo a él, mire el cordón umbilical y pues ahí sí dé la orden y decida para que el ginecólogo pueda hacer como tal el pinzamiento del cordón umbilical. ¿Listo? Entonces, como para dejar eso súper claro. Y pues como la conclusión grande, como digamos, de esta charla que quería dejar, es que el tiempo del pinzamiento del cordón umbilical es fundamental entonces para lograr una adaptación cardiopulmonar feto-neonatal. Entonces, de nosotros depende de que ese chiquito que venía bien, ¿cierto? Que venía perfecto, no pueda terminar así incluso en una UCI neonatal porque no le permitimos el tiempo de hacer todos esos cambios fisiológicos y lastimosamente al final o puede quedar con hipertensión pulmonar o con un CPAP, como en este caso, en este bebé, donde tiene que inyectar pues una presión mayor en ese alveolo para poder distenderlo, donde lo podía hacer perfectamente si lo hubiera dejado un poco más de tiempo, un poco más de paciencia, incluso la madre acá con ese vínculo que él tiene, lo está viendo, lo está disfrutando, pues permitámoslos, digamos que siempre y cuando se pueda, ¿no? Siempre hay unas excepciones, ¿cierto? Que es otra cosa, pero digamos, siempre y cuando se pueda, hay una adaptación espontánea, el niño tiene una presión, un agarro muy bueno, etcétera, pues hay que permitirlo. Y ya, muchas gracias. No sé si tienen dudas, preguntas. Yo quiero comentar que muy buena presentación, la verdad. O sea, fuiste muy gráfica, como en todo lo que querías decir. En serio, te felicito porque de verdad quedó muy claro, porque a veces no necesitamos tantas palabras, sino como gráficas para entender qué es lo que está pasando con el chiquito, tanto en toda esa transición, pero creo que quedó todo demasiado claro. Y de lo último que dijiste, a mí una vez me dijeron como esa sangre de la placenta le pertenece al bebé, o sea, ¿cuál es el afán de pinzarlo y de cortarlo? O sea, es de él, porque queremos como, pues, como interrumpir ese paso, pero el resto de verdad, felicitaciones. Tienes un muy buen manejo como del tema y de verdad lo transmitiste excelente. Hasta uno se le empiezan a olvidar muchas cosas, pero quedó súper claro. Muchas gracias, Daniela. Sí, Mape, súper buena revisión, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias, Luz. Y creo que no hay más preguntas por ahora. Entonces creo que ya, pues no solo agradecerte. Listos, listo, perfecto.